Entre nubes de incienso y al son de trompeta, clarín y tambor, entre saumerio, fe y oración, avanza lentamente el anda del Señor. Queridos hermanos y hermanas, aquí estamos como testigos de una historia bien concreta que en nuestras vidas ha sido atravesada por la cruz del Señor y su resurrección, gracias a la palabra, el aliento, la compañía, el testimonio y el ministerio de nuestro querido Gustavo. Sería extraño que estuviéramos aquí personas que no han pasado ni han sido atravesados por la fuerza de su palabra, porque es la palabra del Señor. Y Gustavo, desde la experiencia humana que vivió, siempre supo, con un gran espíritu de disponibilidad ante el Señor desde muy pequeño, el dejarse interrogar, como él decía, interpelar por esa palabra que situó siempre en el corazón de la vida de los seres humanos. Aquí estamos desde personas de comunidades cristianas, sacerdotes, religiosos, obispos, pero tenemos a un pueblo fiel aquí y también algunos que son amigos de Gustavo, que no están en el horizonte estrictamente estrecho de esa concepción que a veces tenemos de la iglesia como una iglesia con límites y cerrada. Gustavo, desde muy pequeño, siempre estuvo en relación a personas que pertenecían a distintos horizontes y supo siempre dialogar con ellas, hacerse amigo, reconocer en todo lo humano una presencia de lo divino. Y por eso hoy día venimos todos, cristianos, amigos de la iglesia, inclusive amigos muy lejanos que puede ser que no crean, pero que sintieron pasar en su vida la santa humanidad de nuestro querido Gustavo. Y venimos a agradecerle a Dios por su vida y a la vida por su vida, porque sabemos que cuando alguien marca nuestras vidas, lo único que nos queda es agradecer y vivir una vida agradecida. Eso es lo que significa tener fe. No tanto nosotros creer en Dios, como más bien confiar en que Él cree en nosotros y a través de su don gratuito de amor, podernos dejar llevar en el Espíritu para conducirnos poco a poco, creadoramente, al servicio del sentido profundo que nos da ese don. Ser cristiano es acoger el don, no crearnos nosotros unas imágenes de Dios que luego se convierten en una serie de prácticas e imaginaciones y luego nos confesamos de lo que nosotros hemos planeado. Ser cristiano es acoger el don misericordioso de Dios en nuestra vida, representado fundamentalmente por la entrega generosa de Jesús a nosotros como un don del Padre, y es dejarnos llevar por eso que Gustavo llamaba y que hoy día el Papa Francisco, hoy día mismo firmando su encíclica sobre el corazón de Jesús, llama don gratuito y que Gustavo le llama gratuidad del amor de Dios. Si nosotros no somos amados gratuitamente, la vida no tiene sentido, porque la vida tendría solamente el sentido, podríamos decir, limitado que nosotros podemos darle, que es sincera como manera de encontrar algo en la vida, pero es insuficiente, porque lo creamos nosotros. Y lo que Gustavo nos enseñó es aceptar el don de la revelación, y si no era explícito como en muchos de los que estamos aquí, hemos llegado inclusive a ser ministros como él, en otros que puede ser que no
comprendan mucho, sintieron la presencia de Él como un don, y así se acercó Jesús a sus vidas. Y siendo amigos de Él, continúan en la brecha del mismo camino nuestro como iglesia, del servicio a los pobres y de la justicia y del compromiso que tenemos para vivir. Por eso en este texto que hemos leído, Jesús, lleno de la alegría del Espíritu Santo, le agradece a Dios porque el Señor del cielo y de la tierra ha ocultado estas cosas a sabios y entendidos y se las ha revelado a pequeños. Y esa es la decisión del Señor. Esa es la opción del Señor. Este es el fundamento de la opción preferencial por los pobres, ese texto. Y esa opción preferencial, si bien es cierto, ha estado presente en la historia de la Iglesia siempre, es importante que el Padre Gustavo la haya tomado como fundamento para caminar en este mundo en donde la injusticia, la miseria, la marginación, la intolerancia, la dictadura, el desprecio, el maltrato se quieren imponer, como ha sido en muchas épocas, pero que lo están siendo también en la nuestra, en la cual tenemos el deber de humanizar a la humanidad con los mismos sentimientos que Jesucristo. Esta opción por los pequeños se dice en griego nepios, y nepio significa onomatopéicamente ni pío. Los pequeños son los que no hablan, los que no dicen ni pío. Y sin embargo, cuando Dios les revela su amor, aprenden a hablar y a decir las cosas. Aprenden a ser críticos. Aprenden a ver horizontes en la historia que nos permiten transformarla y mejorarla según la imagen del amor de Dios. Y por lo tanto nos hacemos hermanos universales. Aprendemos a dialogar con todos. Y quisiera en ese sentido decir que Gustavo quizás tuvo una experiencia humana que es la que le permitió acceder a todos y especialmente a los que más sufren. Me contaba Bruno Mari, que fue un amigo suyo, un hermano marista, que luego trabajó en la Embajada de Roma y que era muy amigo del cardenal Andázuri, que a Gustavo le gustaba mucho el fútbol y que era arquero. Creo que Luis Fernando también era arquero, ¿no? ¿Dónde está Luis Fernando? También creo que era arquero, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, y entonces un buen día le pasó una cosa que sabemos en la historia de nosotros por otros personajes, ahora puede ser explícito para que lo sepan. Le pasó lo mismo que a José Carlos Mariátegui en Huacho. Un pelotazo le cayó en la pierna y se descubrió que tenía una osteomelitis, no una poliomielitis, sino él mismo me lo dijo, yo tengo la misma enfermedad de Mariátegui, osteomelitis, no poliomielitis. Y desde allí su vida cambió porque tenía que pasar toda su colegio, primaria, fin de la primaria y la media en la cama, y sus compañeros le llevaban sus apuntes para que aprendiera las lecciones que daban en el San Luis de Barranco. Y me contaba alguna vez cuando íbamos en un tren en Roma, que lo rodeaban sus amigos, y también me lo contó, ratifiqué esta anécdota con Bruno Mari. Le llevábamos los apuntes, decían, y como eran dispersos, Gustavo los leía todos y después hacía un resumen, y después venían a preguntarle a él para que en el examen salieran bien. Y eso nos recuerda a todos, especialmente aquí, le digo sobre todo a los UNECOS, ¿no? a los que pertenecemos al MIEC-GESI, y también a los de ONIS, y a los que formamos diversas comunidades con Gustavo, cómo nos enseñó
a escuchar nuestras experiencias en los plenarios y al final de ellos hacer su famosa tuerca. Pero no era una tuerca para ajustarnos las clavijas, porque no era su estilo. Era para poder resumir de la riqueza que salía de la experiencia, ideas nuevas para seguir caminando en la fe. Y ahí nos hizo reconocer la importancia grande de la teología. Es decir, entendió que la teología es un instrumento de la caridad, del servicio, de la solidaridad. Porque si no valoramos nuestras experiencias, ¿qué obras de caridad vamos a hacer? Si no sabemos cómo es el sufrimiento de la persona, ni tampoco articulamos un lenguaje capaz de hablarlo y de decirlo para saber de qué se trata. El Papa Francisco, cuando ha establecido que la Iglesia está llamada a ser, como en los primeros tiempos, una Iglesia sinodal, ha dicho 3 cosas, no 2. Caminar juntos en la historia y ante los sujetos históricos. Esa es la última cosa que nos hemos olvidado. Caminar juntos no basta, porque la comunidad puede cerrarse. Caminar juntos ante el otro y ante el pobre sobre todo, y ante el sufrimiento humano, ante los desafíos diarios de la historia, es lo que permite saber qué nos quiere decir el Señor escuchando el lenguaje de los últimos. Y si no lo escuchamos, no sabemos de qué se trata e imponemos unas caridades que nosotros hemos inventado, como a veces inventamos también las religiones. La novedad de la fe cristiana justamente está en que el Dios que se ha dado a nosotros es un Dios que nos habla desde el sufrimiento, desde el siervo sufriente, que Jesús encarnó después de siglos de haber sido anunciado por un antecedente histórico tremendo que tuvo Israel y que Isaías nos cuenta en sus 4 cánticos. Hoy día necesitamos también el saber escuchar lo que vive la gente, y cuando el Papa insiste en la escucha, se refiere a una iglesia que camina junta, pero no arrollando, no atropellando, no imponiendo, sino en el zigzag del encuentro con los otros. Y va cambiando de forma según la vida, los problemas, las dificultades de los pobres. Y eso nos enseñó Gustavo, a caminar en zigzag, ir para aquí, ir para allá, como Jesús cuando camina con sus discípulos, se les enseña, pero cada persona que acude a Él y que Él también encuentra, cambia de maneras. No es lo mismo curar al leproso que curar al sordomudo, que curar a la samaritana. Siempre cambiamos y la iglesia está en movimiento permanente, pero no un movimiento de evolución, podríamos decir, totalitaria, sino de una evolución que es idas y venidas, complejidad, problemas que se tienen que ir resolviendo poco a poco y con imaginación y con la inspiración del Señor. A eso nos enseñó Gustavo. Y claro, cuando nos encontramos con esos otros en diversos lugares, regresábamos con nuestras experiencias y como el Señor que se reunía con sus discípulos a un lugar apartado para poder descansar un poco y hablar, así también Él nos permitía entender no solamente lo que vivíamos, sino lo que habíamos recibido. Por eso a Él se debe también esa frase tan preciosa, así como acuñó en una fórmula opción preferencial por los pobres, o sea, decisión preferencial por los pobres, lo que dice hoy día. Así fue tu decisión. También Gustavo supo acuñar algunas frases que nos permitían entender cómo movernos con la gente. Frases sencillas como, qué bien estaríamos si no fuera por la realidad. ¿Se dan cuenta? Eso es una manera descolocada de entendernos. Nosotros podemos estar muy bien, pero la realidad llama. Ese es uno de los problemas gravísimos de nuestra fe cristiana en el Perú.
hemos predicado una religión y nosotros tenemos nuestro lenguaje, lo entendemos solo nosotros como católicos y creemos que los demás lo van a entender y lo imponemos. Y por eso la gente va por su camino, y gracias a Dios, porque las personas son personas, no son bancos en donde depositamos nuestros conocimientos y nuestras doctrinas, sino que sabemos como cristianos que el Señor está presente en todo ser humano. Y hoy día el Santo Padre lo dice en su encíclica: el amor gratuito de Dios que hace a todos hijos y que no cuesta, que no cobra. Como hemos dicho en jerga que he aprendido a usar porque Gustavo la sabe hacer, si la gracia no es gratuita, es una desgracia. Y la gratuidad, el amor gratuito, significa que todo ser humano es hijo de Dios, por más que no lo sepa, y tenemos que escuchar en él la presencia de ese Dios en sus ambigüedades, pero sobre todo en sus riquezas y maravillas. Y Gustavo, por eso, para nosotros es un signo de lo que es la delicadeza humana, porque tenía muchos amigos como los tenemos ahora y por el mundo también. Y supo introducir esta perspectiva de opción preferencial por el pobre hasta hacerla universal, aunque le costara la vida. Y lo golpearon muchísimo por eso. Comunista. Eso es marxismo y era evangelio puro. Y distorsionaron tontamente, tan tontamente, que hoy día vemos los resultados de todos esos ataques. Y por eso nosotros no estamos para reírnos de eso, sino para decir, hay que cambiar la manera de vivir cristianamente. Tenemos la necesidad profunda de esa fe cristiana que afronta la fe no para salvar el alma individual, sino todo el ser humano y toda la historia. A Abraham el Señor no le dijo, sal de tu tierra y vente para el cielo. Le dijo, sal de tu tierra y ve a la tierra que yo te mostraré para que seas una bendición para los pueblos. Y ese es hoy día la Iglesia. Y ese camino evangelizador, Gustavo nos lo enseñó. Y nos dijo también una cosa muy importante. Nosotros vamos a evangelizar y salimos evangelizados. Eso es lo que aprendimos con él. Y todos lo podemos comprobar, sí o no. Cuando uno evangeliza, sale evangelizado. Cuando va por lana, sale trasquilado. Y eso es lo que es la Iglesia, que se deja andar por el mundo porque el Espíritu la mueve. Y el Espíritu es algo mucho más profundo que simplemente repetir fórmulas y obligar a la gente que aprende el catecismo de memoria. El catecismo es muy útil, centra cosas, es un poco como los resúmenes de Gustavo, ¿no? Clarifica algunas cosas. Pero lo normal es que no vivimos repitiendo el catecismo. Vivimos hablando de nuestros problemas y descubriendo a Dios en el corazón de ellos. Y en esta humanidad que está en este momento a punto de estallar, en donde hemos generado un mundo por obra de la expansión totalizadora del individualismo moderno, tenemos el auxilio de que nuestra fe está bien fundada no solo en el Evangelio, sino que gracias a lo que hemos avanzado en los últimos años en teología, estamos entrando en un momento en el cual aquel que fue un fundador de la modernidad y que no se le escuchó, aquel que es citado en la última página de Teología y la Liberación, Blaise Pascal, nos plantea a todos el reto de hacer un mundo en donde no solamente hay el cálculo que se hace a partir del nacer. Cuando nacemos necesitamos calcular el espacio y el tiempo y usar categorías, ¿no es cierto? Cuando se está en el útero materno, no. En el útero materno durante 9 meses acogemos la gracia gratuita del amor de la madre
que es simplemente un reflejo, un símil de lo que nos revela la revelación, el amor gratuito de Dios, que imparablemente llega, pero que después de nacer tendemos a olvidar, a esa experiencia uterina, prenatal, le llama Blas Pascal el espíritu de fineza. Y tenemos un mundo que ha olvidado el espíritu de fineza y solo se ha dedicado a la geometría. Y necesitamos entroncarlos nuevamente para reordenar lo que se ha hecho con un espíritu geométrico basado en sistematizar la ambición, la locura, el dinero y la desesperación. Gustavo nos deja entonces un legado, el legado de llenar de gratuidad este mundo, lo cual nos va a costar seguramente también la cruz del Señor, como le costó a Él. Pero este recuerdo es Jesús quien nos lo dice. Es Jesús que asumió la cruz y perdonó, y como nos dijo el Papa Francisco, que estando en la cruz no está allí por la fuerza de sus clavos, sino por su infinita misericordia, porque pudo haberse bajado y mostrarnos el rostro ambiguo de un Dios que era el Dios de los sacerdotes hebreos y también el Dios en general de los paganos. La confusión entre la fascinación y el temor a lo tremendo. En Dios no hay temor. Y ese es el lema de la fe cristiana. No hay temor en el amor, porque el temor mira al castigo. Y en cambio el amor expulsa el temor. Gracias, Gustavito, porque nos enseñaste a expulsar el temor de nuestras vidas, siendo fiel al Evangelio. Su rostro es un milagro, su pecho ternura, su voz dulce consuelo y sus ojos piedad.